En primer lugar, muchas gracias a los que os habéis unido a este primer Open Tech Friday, que es como la extensión de nuestros habituales Tech Fridays internos, pero bueno, pues en esta ocasión queríamos hacerlo público porque el tema que vamos a tratar, que no va a ser tecnología, vamos a hablar de inversión, ¿no? Desde la perspectiva de la inversión en criptomonedas. Y bueno, pues es un tema muy de actualidad, ¿no? Que tiene despierta tanta curiosidad como quizá, no rechazo, pero sí un poco de respeto, ¿no? Sobre todo los que somos más neófitos en esto y no tenemos claros muchos conceptos y un poco la lógica que hay detrás de este tipo de inversión. Entonces, bueno, tenemos la suerte de contar con Fernando Monera, que por supuesto es un gran conocedor y experto ya en temas de inversión. Es el director de nuestra SPO, aparte de un súper referente en Open Sistemas. Y bueno, pues seguro que nos deja claro pues todas estas dudas, ¿no? Y tratará de dar una visión bastante sencilla, no simple, sencilla, para que podamos entender bien, como os digo, toda la lógica que hay detrás. Y bueno, pues si queréis, podéis utilizar el chat para ir lanzando preguntas que se os ocurran durante la sesión, pero mejor las resolvemos al final porque pues eso, hay muchos temas que tratar y por optimizar un poco más el tiempo, ¿vale? Así que nada, pues ya os dejo con Fernando y seguro que disfrutamos un montón. Muchas gracias, Soraya. Bueno, muy buenos días a todos. Se me escucha bien, entiendo. Muchas gracias por asistir a esta charla y espero que sea de interés al menos para la mayoría, ¿vale? Seguramente todos ya me conocéis, pero como hay gente de fuera, pues me presento, soy Fernando Monera y llevo el área de estrategia de Open Sistemas, como ha comentado Soraya, y también soy socio fundador de la empresa. Voy a intentar limitar la charla a 45 minutos, pero no prometo nada, ¿vale? Porque esta charla también la he dado otras veces y se ha alargado un poquito. Intentaré ir rápido y centrarme solo en lo importante, ¿vale? Y dejamos 15 minutillos al final para preguntas. Bien, en este momento se puede decir que hay en el mundo 5 o 6 grandes disrupciones tecnológicas que rápidamente van a cambiar el mundo en los próximos años, ¿vale? Y en Open Systems la verdad es que tenemos la suerte de estar muy cerca de algunas de ellas, ¿vale? En cuanto a estas disrupciones, pues estamos hablando de todo el mundo fintech, que estamos muy cerca, desde luego, todas las tecnologías relacionadas con los cambios que se están produciendo y se van a producir en el mundo financiero. El mundo blockchain, que es básicamente alrededor de lo que va a girar esta charla. Luego tenemos como gran tecnología disruptiva, tenemos la parte de IoT, robotización, automatización e impresión 3D. También tenemos como gran cuarta disrupción, tenemos la parte de Deep Learning e inteligencia artificial. Por último, tenemos secuenciación de ADN y almacenamiento de energía y distribución, que es así que nos pillan un poco más lejos. Bueno, pues como os comentaba, donde me voy a centrar es en la parte de blockchain, pero no voy a entrar mucho en aspectos técnicos, a pesar de esto ser una charla de Open Sistemas, sino más bien de su impacto desde el punto de vista social y financiero, ¿vale? Entonces, pues aquí un poco el contenido de lo que vamos a ver es Bitcoin, blockchain, el enfoque de inversión de criptomonedas en general y el mundo cripto, aplicaciones, contratos inteligentes, DeFi. Bueno, todo esto lo iremos viendo y os lo voy explicando poquito a poco para gente no técnica, ¿vale? Bien, a mí, en vez de empezar por blockchain, sus implicaciones y tal, que sería un poco el enfoque técnico, voy a empezar por la mitad, que es Bitcoin, que es lo que al menos a todo el mundo le suena y aunque es complicado para mí toque empezar por la mitad de las cosas, pero bueno, vamos a empezar por Bitcoin, ¿vale? Es algo mucho más fácil de entender y luego al final terminaremos completando el círculo. Bien, ¿qué es Bitcoin? Pues Bitcoin es una criptomoneda, es decir, es una moneda virtual, no existe físicamente, no hay ningún Bitcoin, ¿vale?
digamos que es bastante anónima, no es totalmente anónima y sí que está totalmente descentralizada. Y esto quiere decir que no hay una entidad central que gestione Bitcoin. No hay Bitcoin Sociedad Anónima ni nada por el estilo, ¿vale? Es algo muy parecido a los inicios del software libre, ¿no? Es descentralizado, ¿vale? En contraposición a la descentralización, podéis entender el mundo de las finanzas o el dinero tradicional. Se llama fiat, ¿vale? Para quien no lo conozca, y es, pues los bancos centrales y los gobiernos controlan la moneda fiat, como el dólar o el euro, deciden cuánto ponen a disposición, qué volumen, cuánto imprimen, etcétera, etcétera. Lo prestan, bueno. En el caso de Bitcoin, pues es descentralizado. ¿Vale? Bitcoin es la primera criptomoneda que existió, ¿vale? Hablamos del año, creo que 2008 o algo así, ¿vale? Y lo más interesante es que trajo consigo lo que es la propia tecnología base, ¿vale? Que es blockchain, que ahora veremos. Blockchain es lo que permite que pues todo el mundo cripto del que vamos a hablar, ¿vale? ¿Qué es blockchain? Pues vamos a una pincelada rápida, ¿vale? Básicamente, blockchain, a todos los efectos, es un libro de contabilidad. Un libro de contabilidad que es público y es visible para cualquier persona, ¿vale? Y una característica interesante de este libro de contabilidad es que una vez que escribes algo, no se puede borrar, ¿vale? Público y visible para cualquier persona. Es decir, de hecho, ahora vamos a ver blockchain en directo, ¿vale? Y en este libro de contabilidad, básicamente, se van escribiendo todas las transacciones que hay de Bitcoin. Entonces, esto que veis por aquí es el aspecto de cada una de las transacciones que se van produciendo en blockchain. Y es pública, ¿vale? Por ejemplo, si entro en este enlace, podemos ver directamente la blockchain en vivo. Aquí veis, de hecho, podría incluso ampliar un poco esto. Aquí veis transacciones que se están produciendo en este momento. 1310, cantidad 0, cantidad 98 bitcoins, que son 5 millones de euros. Aquí 16 bitcoins, que es 1 millón de euros, etcétera. Y si me meto en una cualquiera, pues aquí tenemos los detalles típicos de una transacción. De picadillo es una mala traducción y tal, pero bueno. Los detalles de una transacción que son muy parecidas a una transacción de banco, ¿vale? Es decir, blockchain en vivo, yo puedo entrar y ver todas las transacciones de cualquier persona, ¿vale? Todas las que se están produciendo, ¿vale? No solo las mías. Importantísimo, ¿vale? Importantísimo luego para bastantes cosas. Bien, más temas acerca de Bitcoin. ¿Vale? En general, una moneda es inflacionaria, una moneda es inflacionaria cuando cada vez hay más cantidad, por lo que cada unidad de moneda pierde valor con el tiempo. Es decir, esto es la historia de nuestro abuelo, ¿no? Que nos llega y nos dice, hace 50 años con 5 pesetas yo podía ir al cine y tomarme una Coca-Cola y no sé qué, ¿vale? Pues eso es, no es que los precios suban, ¿vale? Eso es una narrativa errónea. Lo que pasa es que el valor de la moneda baja, ¿vale? De hecho, en realidad, la propia tecnología y la propia evolución humana hace que las cosas bajen de precio en sí. Lo que pasa es que la moneda baja muchísimo más rápido, ¿vale? Entonces, podemos ver el concepto de moneda fiat, que es lo que habíamos hablado, el euro, el dólar o cualquier moneda actualmente controlada por un país, tiene una inflación de media de las grandes, pues del 2% anual, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo soy una persona que no quiero preocuparme por inversiones o no sé, me parece todo muy complicado, lo cedo al banco y tal, realmente sí estás tomando una decisión de inversión. Estás tomando una decisión de inversión que tiene una rentabilidad de el menos 2% anual, ¿vale? Si tú decides ahorrar en dinero, pues vas perdiendo un 2% anual, ¿vale? Para
para hacernos una idea, por ejemplo, los gobiernos, si son responsables, pueden mantener pues, esas tasas de inflación más o menos constante hasta un límite, y luego si no son responsables, como está pasando ahora mucho, ¿no?, con Estados Unidos o con Europa y tal, pues se les puede ir de las manos. Y, por ejemplo, he estado mirando antes la tasa de inflación de Venezuela y el año pasado, bueno, pues era el 3000%. Eso quiere decir básicamente que todo bolívar que tuvieras en la mano al día siguiente dejaba de tener valor, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco de introducción muy light al tema de las monedas, que veremos que es importante después, ¿vale? Entonces, Bitcoin es al revés. Bitcoin es deflacionaria, más o menos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues va a haber un límite de 21 millones de Bitcoin, ¿vale? A ese límite se llegará en el año 2140, algo así, pero da igual. Lo importante es que prácticamente todos los bitcoins que van a existir ya están en circulación, ¿vale? Creo que 19 de 21 millones. Y no va a haber más, no va a haber más ni puede haber más, ¿vale? No es exactamente deflacionaria porque realmente lo que hay es un techo, pero sí que la propia pérdida de monedas, es decir, yo tengo mis monedas en mi monedero y tal, se me olvida la contraseña o lo que sea y esas monedas se han perdido. Pues eso es lo que sí que hace tender a la deflación a Bitcoin. Y eso, bueno, pues eso es, desde el punto de vista de la economía austriaca, pues es una de las características más importantes de una moneda fuerte, ¿vale? Bueno, Bitcoin puede dividirse hasta 8 decimales, ¿vale? Eso es importante, pues, para que eventualmente podamos comprar el pan con Bitcoin, o no tenemos por qué comprarnos un Bitcoin, que ahora mismo no sé por dónde anda, por 50 y pico mil dólares, ¿no? Cada Bitcoin, pues te puedes comprar 0,00 no sé cuántos Bitcoins y ya vas ahorrando ahí o lo que sea, ¿vale? Y otra característica es que Bitcoin es extraordinariamente resistente a la censura, ¿vale? Vamos a profundizar en ello más adelante, pero eso es muy importante. En general, es bueno que un medio de cambio, pues como es el euro, el dólar o Bitcoin, si lo llega a ser, es bueno que un medio de cambio sea complicado de crear, ¿vale? Por eso es bueno el oro, ¿vale? Es complicado de crear, hay que meter camiones en una mina, hacer agujeros en la tierra, etcétera. Y es malo la moneda fiat, donde básicamente de la nada se puede crear dinero sin esfuerzo, ¿no? Y bien, pues Bitcoin básicamente es que no va a ser posible crear más allá de estos 21 millones. Respecto al tema de la censura, simplemente comentar que en general un gobierno, o sea, para que verlo en perspectiva, vamos a plantear cómo confisca un gobierno el dinero, ¿vale? Pues un gobierno, el dinero fiat normal, los euros y los dólares, etcétera, ya te los están confiscando. Es que ni siquiera tienen que ir a tu cuenta a quitártelo. La propia inflación, ellos con imprimir dinero directamente consiguen que tu dinero cada vez valga ese 2% menos y ellos tengan ese 2% más, ¿vale? O sea, la confiscación de moneda fiat es ridículamente fácil. La confiscación de oro ya es más complicado, ¿vale? Se puede hacer. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues para financiar las guerras mundiales, etcétera, a principios del siglo XX, pues cogieron y confiscaron todo el oro. Sacaron un decreto y dijeron, vamos a depositen el oro en tal fecha, en tal sitio, porque está prohibido tener oro, ¿vale? Es decir, es posible, ¿vale? Y nada, si un gobierno quiere confiscar mis Bitcoin, pues lo tiene como muy complicado, ¿vale? Luego profundizaremos en eso, pero básicamente es inconfiscable. Bien, pasamos rápido. Esto sería un poco cómo funciona una transacción. Yo os dejo aquí como tendréis acceso al vídeo o a la presentación y tal.
paso rápido por cómo funciona, pero básicamente en Bitcoin hay un montón, muchos miles de nodos. Y si yo hago una transacción, esa transacción se envía a todos los nodos, a todos los miles de nodos, esos miles de nodos la validan y en el momento en que hay más de un 51% validando la transacción, pues se da por válido. Entonces es cuando se escriben, se agrupan antes y se escriben en la blockchain y eso ya no se puede borrar, ¿vale? Y termina la transacción. No entro mucho en esto, pero que sepáis que esto funciona de ese modo, ¿vale? Esto será importante luego cuando veamos el tema de los contratos inteligentes y tal. Bien, ¿dónde guardo mis Bitcoin en general? ¿Dónde guardo mis criptomonedas? Pues lo guardamos en lo que se llama wallet, ¿vale? Que es monedero, ¿vale? Entonces, yo en un wallet puedo gestionar. Simplifico. Un wallet, ahí guardo mis Bitcoin, ¿vale? Un wallet está formado por dos elementos, básicamente. Una clave privada que te permite realizar transferencias y una clave pública que te permite recibir transferencias, ¿vale? Tú no tienes que saber ninguna de las dos. En la práctica, esto es muy parecido a tu correo electrónico, ¿vale? Yo tengo mi correo electrónico, que es fmonera, lo veis aquí, fmonera@opensystems.com. Y ahí lo que tengo es mi contraseña, que sería el equivalente a mi clave privada, que me permite, ¿qué me permite mi contraseña? Me permite enviar correo y me permite leer correo. Y también tengo mi clave pública, que es mi propio email, que es fmonera@opensystems.com, que hace que cualquiera pueda enviarme correo y yo recibirlo, claro. ¿Vale? Entonces, la analogía desde el punto de vista del monedero yo creo que es muy sencilla, ¿vale? Entonces, un monedero, un tema muy sencillo. Se gestiona de forma muy parecida a un cliente de correo electrónico. Hay muchos tipos de monederos, ¿vale? No voy a entrar en detalle aquí, pero básicamente tú tienes que llegar a un compromiso entre seguridad y facilidad de uso, ¿no? Aquí, por ejemplo, a ver si lo podemos ver. Yo tengo un cacharro de estos que sería lo que se llama wallet hardware, que es este de aquí, que es el más, digamos, el más seguro y el más farragoso, digamos. Y en el otro extremo de facilidad de uso, pues tenemos directamente un wallet en el equivalente al banco, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Pues sería el equivalente a que ellos custodiaran nuestra contraseña del correo, ¿vale? Sería muy fácil para ellos y para ti directamente vía web gestionar todo, lo es, de hecho, pero realmente si les hackean, pues estás mal, ¿vale? Para la mayoría de la gente, tener un wallet en el exchange es perfectamente válido y sin problema. Y en el momento en que le empieza a preocupar la cantidad de dinero que tenga allí, pues ya puede ir bajando a cosas un poco más seguras. ¿Cómo consigo bitcoins? Pues básicamente tenemos tres opciones, ¿vale? La primera y más fácil, pues puedes comprar los bitcoins. Directamente te vas a un exchange, que ahora veremos lo que es, y me ponga usted cuarto y mitad de bitcoin y te lo llevas y ya está, y aparece en tu monedero. No tiene más. Les das euros y te devuelven bitcoins. Segunda opción, pues recibir una transferencia. Pues recibes una transferencia de otra cuenta. Y la tercera opción es minarlo, ¿vale? No vamos a entrar en la parte de minería, pero es súper interesante. Sobre todo no la minería clásica y conocida en la cual se cambia electricidad por Bitcoin, sino las nuevas formas de minería que están apareciendo que están muy, muy bien. Pero bueno, eso lo dejamos para otra charla más adelante. Bien, ¿qué es un exchange? Esto es lo que os comentaba, ¿vale? El exchange, a todos los efectos, es nuestra casa de cambios, ¿vale? Tú cambias
cambias dinero fiat, euros o dólares o lo que sea, lo cambias por criptomonedas y viceversa. Tú coges tus criptomonedas y las cambias por dinero fiat, ¿vale? Es, digamos, quien está ahí en la aduana entre los dos mundos, ¿vale? Es el equivalente a un broker o el equivalente a una casa de cambio, ¿vale? Y eso es lo que es un exchange. A partir de ahí, claro, ellos pueden proporcionar muchísimos más servicios, ¿no? El básico es el de compraventa de monedas, pero es que te pueden proporcionar interfaz de trading, interfaz de préstamos, inversiones, compra de activos. Hay exchanges enormes, ¿no? Pero bueno, lo importante es esto, ¿vale? Y ellos te proporcionan directamente un monedero para operar, ¿vale? Pues lo que hemos hablado antes, ese monedero muy sencillo, pero el menos seguro, digamos, te lo proporcionan ellos. Y con lo cual tú las operaciones las haces ahí y, bueno, pues si tienes un monedero un poco más seguro, pues siempre es buena idea coger pues todo lo que has comprado y llevártelo a tu monedero seguro, a no ser que quieras usar eso para otra cosa y tal, ¿vale? Entonces, en la práctica, es que no me quiero alargar en esta parte, ¿vale? Entonces, lo importante aquí es, tenemos entidades que cambian dinero fiat por criptomonedas. ¿Cómo compro criptomonedas? Vale, pues yo me doy de alta en esta web, que es un exchange, por ejemplo, Binance o Coinbase o lo que sea. Y el proceso es muy parecido a abrirte una cuenta de banco, ¿vale? ¿Qué cosas te van a pedir para darte de alta? Pues te van a pedir tu nombre, dirección, una prueba de dirección, tal, y poco más, ¿vale? Pues una serie de cosas. Lo típico de abrirte una cuenta de banco es que no te piden nada más, ¿vale? Entonces, pues esto, pues en cuanto han verificado tu dirección y todo eso, que viene a tardar pues un par de días o lo que sea, ¿cómo compro Bitcoin? Pues la forma más sencilla es desde una vez que tienes la cuenta, pues entras en la cuenta y dices, comprar Bitcoin. ¿Pagar cómo? Pues, por ejemplo, con tarjeta de crédito. Pues una típica transacción de tienda online, se hace el pago con tu tarjeta de crédito y automáticamente aparecen tus Bitcoins ahí, ¿vale? Como al poner en una tarjeta de crédito por medio, pues tienes comisiones, pero siempre hay otras formas que son a lo mejor un poco más lentas, como hacer una transferencia SEPA al exchange o lo que sea, que eso al final no va a tener comisiones y directamente te compras Bitcoin. Y luego, pues nada, haces una transferencia normal a tu monedero seguro, ¿vale? Tengo bastante detalle, pero no vamos a entrar ahora sobre cómo se hace todo este proceso y tal, ¿vale? Pero simplemente esto es una charla introductoria y no vamos a entrar más. Que sepáis que es un proceso relativamente sencillo, ¿vale? Bien. Vamos a ver un poco del marco general, ¿vale? Básicamente, en general, cada 150 o 200 años se produce un cambio en la hegemonía mundial, ¿vale? Y, por tanto, en la moneda hegemónica, ¿vale? Esto es como un reloj, o sea, que tiene pinta de ser algo muy, muy intrínseco en los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, aquí podéis ver, bueno, pues aquí podéis ver España en su época más expansiva, ¿no? En 1400, 1500, 1600, más o menos, ¿vale? O podéis ver Francia, Revolución Francesa, etcétera, etcétera, o Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que es donde nos encontramos ahora, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hace una serie de cosas bien, llega a una serie de acuerdos con los países y convierte el dólar en digamos, la moneda hegemónica a nivel mundial, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Moneda hegemónica. Quiere decir que los préstamos entre países se emiten en dólares, ¿no? ¿Qué ventaja proporciona eso a Estados Unidos? Pues gigantesca, ¿vale? La ventaja es enorme. ¿Por qué? Porque para pagar
tus propias deudas, o sea, para Estados Unidos, para pagar sus propias deudas es tan sencillo como emitir más moneda, es decir, imprimir tal cual con la impresora más dólares, con lo cual con eso paga sus propias deudas. Claro, sí. Esto tiene esto mientras la gente confíe en Estados Unidos, todo va perfecto, ¿vale? Como hemos visto antes, o hemos comentado, imprimir más moneda hace que la moneda se devalúe. Es decir, si yo tengo un único vaso de agua en un desierto, ese vaso de agua vale oro. La gente mataría por ese vaso de agua. Si tengo 5 vasos de agua, pues hombre, el primero vale oro y el segundo casi oro o plata. Pero vamos, al quinto es que ya dices, oh, y si tienes un oasis llenísimo de agua y tal, pues básicamente el agua cada vez vale menos, ¿vale? Entonces, imprimir más moneda, lo que comentaba, hace que la moneda se devalúe. Cuantos más euros hay en circulación o más dólares hay en circulación, menos vale cada euro. Esta es la historia que os he comentado antes, la del abuelo, ¿no? Entonces, el límite de credibilidad, el límite sería la propia credibilidad del país y de la moneda, ¿no? Básicamente, si Estados Unidos sigue endeudándose y, digamos, haciendo la trampa de pagar la deuda con su moneda, cada vez menos gente va a querer endeudarse en dólares. ¿Por qué? Porque digamos que la deuda, o sea, al final, si, digamos, en una situación de impresión de moneda ilimitada, la deuda va a favorecer al deudor y va a tender a perjudicar al acreedor. Es decir, si yo te presto 100 dólares, yo tengo inmovilizados 100 dólares y si pasan 2 años y esos 100 dólares ya casi no valen nada y para el deudor es muy fácil conseguir no solo 100 dólares, sino 1.000 dólares, me puede devolver esos 100 dólares y yo he salido muy perjudicado, ¿no? Entonces, eso ha llevado a la situación de los países, pues hace que pues eventualmente habrá algún país que diga a Estados Unidos, oye, yo te presto dinero, pero no en dólares. Vamos a poner la deuda en oro, ¿vale? Por ejemplo, o en cualquier otra cosa, ¿vale? Porque en dólares no me interesa, ¿vale? Lo que sea. Bueno, eventualmente cada vez menos países querrán prestar en dólares, como ha pasado sistemáticamente cada vez, pues desde el propio Imperio Romano, ¿no? Que empezó, que tenían el denario, creo que se llamaba, ¿no? Que tenía 12 onzas de oro y al final Nerón empezó a quitarle oro y tal hasta que llegó a 4 onzas o algo así. Bueno, al final, sistemáticamente cada imperio termina, ¿no? Y surge una nueva hegemonía, ¿vale? Y pasa sistemáticamente el tema de la devaluación de la moneda al final de cada ciclo. Y en mi opinión, y es una opinión, esto está pasando ahora y el propio frenesí de la crisis del COVID lo está acelerando, ¿vale? Y cuando hablo de ahora, entended en qué marco temporal estamos hablando. Estamos hablando en marco temporal de décadas. A lo mejor estamos hablando dentro de 10 años, dentro de 5 años, dentro de 15 años, pero pienso que estamos ya en un fin de ciclo, ¿no? Y yo lo que planteo es que la nueva hegemonía va a ser Bitcoin o cualquier otra criptomoneda equivalente, ¿vale? Y a continuación vemos por qué. Joder, me estoy alargando un montón. Bien, aquí tenéis las características. A ver si agacho un poco la cabeza, sí. Aquí tenéis las características las características esenciales que tiene que tener una reserva de valor o digamos una moneda para ser reserva de valor, ¿vale? Entonces, voy a pasar muy rápido por encima,
¿vale? Y aquí tenéis la comparación entre Bitcoin, oro y la moneda fiat, que os recuerdo que estamos hablando de dólares, euros y tal, ¿vale? Las características serían que sea duradera, ¿vale? Que no puedas coger y romperla o eliminarla, o sea, que se pierda. Por ejemplo, si una sociedad decidiera usar, yo qué sé, trozos de hielo como moneda de cambio, pues algo que hubiera un poco de calor, pues la moneda se destruiría, ¿no? Eso no sería bueno. Portátil, fácil de transportar y almacenar. Intercambiable, que esto es clave, ¿vale? Intercambiable quiere decir que si yo te presto 10 euros y tú me devuelves 2 semanas después 10 euros, no tiene por qué ser exactamente físicamente el mismo papelito, ¿vale? Estamos hablando de que el valor de esos 10 euros es el mismo, ¿vale? Verificable, que no sea falsificable, etcétera, ¿vale? Divisible, escaso, bueno, el tema de escasez, hemos hablado antes, debe ser complicado de obtener y es posiblemente el atributo más importante para que algo sea reserva de valor. Por eso el arte funciona bien como reserva de valor, ¿no? Porque si yo me compro hoy un cuadro de Picasso, pues puedo pensar que, bueno, eso tendrá sus fluctuaciones, pero es único en la medida que o sea, no va a haber más copias de ese cuadro de Picasso. Entonces, eso funcionaría muy bien si yo lo que quiero es aguantar el valor de mi patrimonio durante un tiempo, ¿no? Historia, pues cuanta más historia, más interesante. Bueno, y resistente a la censura, pues lo que hemos hablado. Si tengo algo que es muy fácil que me lo robe un gobierno, o que me lo expropie, o que me lo prohíba, etcétera, pues eso va a ser un problema, ¿no? Entonces, me quito un momentín la cámara. ¿Cuál es el tema aquí? Bueno, pues aquí veis que Bitcoin es un, digamos, un activo muy pensado para ser una moneda sólida, muy sólida, como reserva de valor, ¿vale? El oro está bastante bien y la moneda fiat es un desastre, ¿vale? Y esto no es casualidad, ¿vale? El creador de Bitcoin tenía esto muy, muy en mente cuando creó Bitcoin, hasta el punto de que cuando Estados Unidos anunció la segunda masiva impresión de dinero, el primer bloque de la blockchain de Bitcoin es el titular de, no recuerdo, de Financial Times, o no es exactamente qué periódico, con las palabras de Bernanke, ¿vale? ¿Era Bernanke? No recuerdo, no, ya no estoy seguro, pero vale, básicamente diseñó una moneda ad hoc para que fuera lo más sólida posible, ¿vale? Bien. Sigamos. Entonces, ahora mismo es legal Bitcoin. Se usa para blanqueo de dinero. Se hackea constantemente. Tenéis que tener en cuenta que Bitcoin es la mayor amenaza que los gobiernos tienen a su monopolio del dinero y de la deuda, ¿vale? Tal cual. Es la mayor amenaza. Sin el monopolio del dinero y de la deuda, por parte de los gobiernos, al final el nivel de libertad de los ciudadanos aumenta muchísimo, ¿no? Entonces, los gobiernos, los bancos centrales, que lo que quieren básicamente es perpetuarse en el poder, lo que van a, digamos que el trasladar mensajes negativos alrededor de Bitcoin es, espera, me pongo la cámara otra vez. El trasladar este tipo de mensajes negativos, pues es lo mejor que pueden hacer para retrasar la adopción, ¿no? Básicamente el miedo, ¿no? Regulación, prohibición, noticias negativas y tal. ¿Cuál es la realidad? La realidad es, básicamente, casi todos los gobiernos consideran a Bitcoin legal, ¿vale? Al final, Bitcoin está sujeto a regulaciones, ¿vale? De lavado de dinero. Y en la tabla muestro un estudio, además bastante reciente,
sobre el riesgo de lavado de dinero para cada una de las alternativas a Bitcoin. Básicamente, pues mira, el mayor lavado de dinero se realiza en los bancos, ¿vale? Con riesgo altísimo, servicios de contabilidad, servicios legales, todo eso, esos son los sitios donde más lavado de dinero y más actividades ilícitas se realizan, ¿no? Luego por aquí tenemos, pues vamos pasando por todo, casinos, temas de apuestas, etcétera. Y por último, o sea, el activo con el que más complicado es realizar lavado de dinero son las monedas digitales, ¿vale? Pero es que es lógico, es que es absolutamente lógico. Os he enseñado cómo funciona la blockchain. Es que más transparente no puede ser. Si hay una transferencia ahí de narcotráfico, trata de blancas o lo que sea, pues pueden o sea, te van a pillar. Que es muchísimo más complicado, ¿no? Entonces, y esa es la realidad. Te pueden contar milongas, puede salir políticos o responsables de bancos centrales o lo que sea diciendo que Bitcoin es el mal, pero no es el mal. De hecho, es más bien el bien. ¿Se puede prohibir? Bueno, pues aquí os muestro el volumen de Bitcoin operado en Egipto, ¿vale? Pues es uno de los países que prohibieron Bitcoin en su momento, ¿vale? Y este es el volumen de transacciones, vale, bien. Pues aquí hay una barrita rojita que es el día que prohibieron Bitcoin. ¿Vale? Yo creo que no hay mucho más que comentar, ¿vale? A ti te pueden prohibir Bitcoin, pero no sé, es lo mismo que te prohibieran pensar en algo. Pues suerte intentando regular eso, ¿no? Bien, Bitcoin como inversión, ¿vale? En una cartera equilibrada, clásica, pues vamos a tener diversos tipos de activos, ¿no? Como efectivo, ¿no? Dinero en efectivo, vamos a tener acciones, vamos a tener bonos a distintos plazos, vamos a tener materias primas y vamos a tener reservas de valor, ¿vale? Y básicamente, prácticamente todo, bueno, hay alguna cosilla más, ¿no? Tipo temas inmobiliarios y tal, pero están, en general, son activos muy correlacionados, me estoy metiendo demasiado detalle, con acciones. Entonces, simplificando, estos son los activos más básicos, descorrelacionados y más interesantes para montarte una cartera de inversión, ¿vale? ¿Cómo colocamos Bitcoin en una cartera de inversión clásica? Pues Bitcoin puede ser dos cosas, según hemos hablado. Por un lado, el equivalente a moneda de cambio, es decir, yo voy con mis 0,000 no sé cuántos Bitcoins y me compro una barra de pan, ¿vale? Y eso sería en la parte de efectivo, básicamente. O puede ser una reserva de valor, ¿vale? Que sería el equivalente a lo que hemos hablado antes de un cuadro, ¿no? Que es esta parte de aquí, oro y cripto. Por cierto, esta es mi propia distribución de activos de mis ahorros y mi cartera, ¿vale? Desde el punto de vista clásico, pues el oro era lo que en la mayoría de las carteras de inversión equilibradas se utiliza para mantener el valor. Es decir, si pasamos por un periodo de hiperinflación bestia, tipo pues lo que ha pasado en Venezuela, pero ni siquiera irse a 3000%, ¿no? Irte al 18% que ha pasado hace relativamente pocos años, pues el oro aguanta muy bien. No solo aguanta muy bien, sino que mucha gente comprará oro para mantener el valor, con lo cual incluso el propio oro subirá, ¿no? El caso es que la entrada de las cripto en este mundo, voy fatal de tiempo, ha pasado, básicamente funciona también muy bien como cartera, como refugio de valor, ¿vale? Yo en mi caso, pues básicamente el 4% de la cartera es Bitcoin, Ethereum y Cardano, que son 3 criptomonedas. Luego, si tenéis preguntas, profundizamos por aquí, ¿vale? Qué mal, qué horror. Entonces, primera parada en la parte de recomendaciones personales, ¿vale? Para empezar,
considero Bitcoin como nuestra mejor arma en este momento, es decir, ni siquiera una de varias, sino nuestra mejor arma por la libertad del ser humano, ¿vale? Entonces, yo a nivel personal, y esto es a nivel personal, para mí comprar es apoyar la libertad. Yo no vendo nunca, en general no vendo nada, ¿vale? De mis inversiones, pero desde luego no vendo Bitcoin. O sea, que no es cuestión de especulación ni nada, ¿vale? Y luego, si al final Bitcoin no es lo que triunfa y triunfa otra cosa o lo que sea, o sí, no sé, pues vale, al menos he estado apoyando una causa buena, bondadosa, ¿vale? En general es bueno conocer formas de defender tu privacidad. No hemos entrado mucho en esto, pero al final Bitcoin... con Bitcoin es más complicado que te puedan fiscalizar, ¿no? No significa que vayas a hacer algo malo, ¿vale? Bitcoin no va a desaparecer, o en general, las cripto no van a desaparecer. Bitcoin ya es una tecnología que se está quedando un poco más anticuada, entonces eventualmente sí que podría ser que se sustituyera por otra cripto más versátil, ¿no? Pero en sí esto ya no es como hace 3 años que decías, bueno, vamos a ver, a lo mejor cuajo, a lo mejor no. Esto ya es inevitable, ¿vale? Y luego, a la hora de Bitcoin no deja de ser, Bitcoin y en general el mundo cripto, un tema muy volátil, ¿no? Muchos proyectos nacen y mueren rápidamente, hay mucha investigación y se crean nuevas formas y nuevas metáforas de la realidad en el mundo cripto y tal, que eso lo veremos más adelante, pero a largo plazo es inevitable que gran parte de la sociedad se mueva alrededor del mundo cripto y no solamente las finanzas, ¿vale? Bien, blockchain. Aquí voy a ir súper rápido, ¿vale? Lo importante de blockchain, os dejo las transparencias sobre cómo funciona y lo miráis o preguntáis lo que sea, ¿vale? Lo importante es una base de datos pública que la ve todo el mundo y que es append only, es decir, solamente puedo añadir cosas y no puedo borrar, ¿vale? Y todas las implicaciones que ello tiene. Y lo importante también, que eso os lo he comentado, que la blockchain que trajo Bitcoin, por cierto, todo aquí es evidentemente software libre, software libre, software libre. Pues esta blockchain ya está un poco anticuada, estaba muy pensada en la parte de criptomonedas, pero ahora apareció, de hecho hace ya años, la blockchain de Ethereum, que es otra criptomoneda, pero que sirve para muchas más cosas. Sirve para dinero, que es lo que hemos estado hablando todo el rato de Bitcoin, pero también sirve para, si yo me quiero comprar acciones de algo, o puedo comprar bonos, o puedo registrar lo que sea, o incluso ejecutar código. La blockchain de Ethereum es muchísimo más versátil, ¿no? Aunque también se va quedando anticuada y pues nada, digamos que la evolución tecnológica va rápido aquí. Bien, vamos a hablar de una de las aplicaciones de la blockchain. Esta la blockchain de Bitcoin ya no aguanta este tema de los contratos inteligentes, pero en general en la blockchain de Ethereum es donde se está desarrollando todo este tema, ¿vale? ¿Qué es un contrato inteligente? Smart contracts, que se llama. Es muy, muy, muy sencillo, ¿vale? Puede sonar complicado, pero es muy sencillo. Son programas informáticos normales y corrientes que se ejecutan en la red, ¿vale? ¿Qué quiere decir que se ejecuta en la red? Que se ejecutan en todos los nodos. ¿Os acordáis que habíamos dicho cómo funcionaba una transacción? Yo quiero enviar dinero a una persona, eso llega a todos los nodos, a todos, y devuelven un resultado que es OK, ¿vale? Pues generalizar ese concepto es el concepto de contrato inteligente, ¿vale? En vez de que sea una decisión OK, hay un código y ese código devuelve un resultado y todos los nodos devuelven un resultado y cuando hay un consenso, pues ese es el resultado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Pues lo interesante aquí es que eliminas el intermediario en los contratos, ¿vale? Y esto viene a garantizar una de las libertades esenciales del ser humano, que es la libertad contractual, ¿vale? No necesitas un tercero que valide, que fiscalice, que regule un contrato que tú quieras hacer libremente con otra persona que también libremente quiera aceptarlo, ¿no?
pongo ejemplos, ¿vale? Yo tengo una casa y un ejemplo tonto, ¿vale? Pero vamos, quiero decir que para que lo entendáis. Y me pongo una cerradura electrónica, la típica, ¿no? Entonces, llego a un acuerdo con Pepito y le digo, oye, mira, Pepito, tú págame 0,01 Bitcoin al mes y usas mi casa, ¿vale? Primera regla del contrato. Segunda regla del contrato. El mes, o sea, si hago un mes que no me llega el 0,01 Bitcoin, la cerradura no funciona, ¿vale? Ese contrato tendría esas dos reglas. Si él y yo firmamos este contrato, ya a partir de ahí el propio código fuente del contrato, que está definido aquí, se ejecuta automáticamente sin que ni él ni yo podamos modificarlo, llegue un tercero y diga, no, este contrato no es válido. No, esto lo ejecutan los nodos, se ejecutan instrucciones de un programa normal, ¿no? Y esto, evidentemente, es potentísimo, ¿no? Tema de apuestas deportivas, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Pues apuestas a un partido de baloncesto y el que gane, pues se lo lleva todo. Esto son contratos un pelín más complicados porque requieren lo que se llaman oráculos, ¿no? Que son validadores de información del mundo real, ¿vale? Que tampoco vamos a entrar mucho ahí, pero que sepáis que, bueno, pues es otro ejemplo de contrato inteligente, ¿no? Esto os podéis imaginar que si Bitcoin ha sido o está siendo disruptivo para el mundo financiero, imaginaros cómo es esto para el tema de los notarios y las leyes. Es bestial, ¿no? Entonces, entiendo que la gente ande nerviosa, digamos, o los poderes actuales anden nerviosos con estas cosas, ¿no? Vale, paso súper rápido. Esto simplemente lo he puesto para que lo tengáis como referencia. Antes hemos hablado de que había exchanges, que eran nuestras casas de cambio, pues, y que cambian dinero fiat por criptomonedas y viceversa. Existe esto, pero también en modo descentralizado. Básicamente, con contratos inteligentes ya no necesito un exchange, sino que hay un programa de ordenador, un programa de ordenador directamente que me permite intercambiar dinero por criptomonedas sin que haya un banco de por medio, un exchange de por medio, un gobierno de por medio y sin nada. Básicamente es el equivalente a quedar yo en una parada de autobús con otro amigo mío e intercambiar una cosa con otra, ¿vale? Es el equivalente, digamos, al trueque. También peligrosísimo para el establishment actual, evidentemente, ¿no? Bien, y entramos en una parte maravillosa, que es las finanzas descentralizadas. ¿Vale? Todo esto, el tema de las finanzas descentralizadas tenéis que verlo como algo que está aquí ya, ¿vale? Y que veo muy complicado que no termine de barrer a la banca tradicional y en general a nuestra forma de ver las finanzas. ¿Qué es DeFi? DeFi al final es un ecosistema de aplicaciones financieras construidas sobre blockchain. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que quitamos a los intermediarios y empiezo a tener acceso a préstamos, a derivados, a pagos, a activos como acciones, apalancamiento. Es decir, todo lo que te da un banco, ya no necesitas un banco, sino que hay una serie de programas que son software libre en general, que no hay intermediarios, no hay una entidad central, simplemente acuerdos entre personas, ¿vale? Y las propias reglas, que hemos visto lo de los contratos inteligentes, impiden que haya abusos, etcétera, ¿vale? Evidentemente los puede haber y tal, pero ya los tenemos también con los bancos y con los gobiernos, o sea, tampoco... En cualquier caso, pues básicamente pues, es un sistema que elimina un montón de intermediarios financieros y eso hace eliminar comisiones, eso hace eliminar control y eso en general ganas un montón de libertad, ¿no? Funciona a través de los contratos inteligentes de Ethereum generalmente, ¿vale? Bien, ahora están muy de moda los tokens, pero los tokens es un tema muy sencillo. Es lo que hemos visto de Bitcoin, es una generalización,
¿vale? Un token es una generalización del concepto de criptomoneda que trajo Bitcoin, ¿vale? Un token sería la representación de un activo cualquiera, de un activo o un objeto dentro de la blockchain, ¿vale? Por ejemplo, el propio Bitcoin se puede ver perfectamente como un token, ¿vale? Pero también hay documentos, materias primas, obras de arte, lo que hemos visto antes, acciones de empresa o lo que sea, ¿vale? Es decir, podemos ver una criptomoneda como un token, tal cual, ¿vale? Entonces, esto evidentemente proporciona un montón de ventajas, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con que un token tú lo puedes fraccionar, que hemos visto antes. La transparencia, también lo hemos visto, ¿no? Es absolutamente transparente blockchain, en general, las blockchain. Mercados abiertos 24/7, porque no tiene que venir un tercero a decirte cuándo puedes abrir un mercado, cuándo puedes llegar a una transacción con un contrario, ¿vale? Eliminación de intermediarios, comisiones, etcétera, ¿no? Pues aquí, en cuanto a tokenización, hay un montón de ejemplos, ¿vale? Pero, vamos, he traído un par, por ejemplo, Carrefour en 2018, es decir, que ya hace tiempo comparado con lo que ha pasado posteriormente, ¿no? Pues la trazabilidad alimentaria del pollo campero, pues la gestiona con tokens y tal. Binance, por ejemplo, hace poco, pues puso el equivalente a las acciones. Tú te puedes comprar tokens de acciones y Binance lo que hace es tiene esas acciones resguardadas, con lo cual es el equivalente a que tú te puedas comprar acciones o sea, pudiendo fraccionarlas, sin tenerlas de verdad, etcétera, etcétera, con todas las ventajas que tiene el tema de los tokens. Que puede ser, por ejemplo, que yo me compre un token de acción de Tesla y decida, por lo que sea, regalársela a mi madre. Pues no necesita un tercero para vender eso a no sé quién, tal, pues no, simplemente como es mío y tengo todo este entorno descentralizado que no requiere un tercero, pues yo se lo paso a su monedero y se acabó. Bien, entramos en un tema que está muy, muy, muy de moda y que es una tontería también, ¿vale? Que son los tokens que hemos visto antes, pero no fungibles, que es lo que se llama NFT, ¿no? Nada más hay mucha tontería alrededor, que si es un timo, que si no sé cuántos, pues es que no es nada más que tokens como los que hemos visto antes, pero únicos, ¿vale? ¿Os acordáis de la propiedad de fungibilidad que he comentado antes? Serían tokens, pero no fungibles, es decir, que un token X es distinto de otro token Y, ¿vale? Es el equivalente a que si yo te presto $10 en un billete de $10, una semana después tú me tengas que devolver ese mismo billete que estaba un poco doblado en no sé dónde y tenía un rayajo, ¿vale? Ese es el tema de la fungibilidad o la no fungibilidad, ¿vale? Ahora mismo hay un boom, ¿vale? Pues, ¿por qué? Porque estamos empezando digamos, a bajar a tokens muchos activos del mundo real, ¿vale? Y eso a muchos les rompe totalmente los esquemas hasta que, evidentemente, cale, se entienda, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero aquí la motivación, claro, como es no fungible, como un cuadro de Picasso, pues la motivación es la misma que comprar arte, ¿no? Pues es único, tú tienes esa primera edición del cromo de Cristiano Ronaldo que salió en no sé qué año, o el primer cómic de Spider-Man en no sé qué, ¿vale? Pues tal cual eso. Entonces, un NFT puede representar muchas cosas, pues desde inmuebles virtuales en entornos virtuales, por ejemplo, obras de arte, pólizas de seguros, es decir, yo puedo directamente, de hecho no, o sea, todo esto que os traigo son ejemplos reales, ¿vale? El poseedor de este NFT concreto tiene una cobertura de seguro de vida en caso de muerte por accidente de no sé cuántos tal. Entonces, yo ese token volvemos a lo mismo, ese token concreto se lo puedo regalar a mi madre, ¿vale? Y estos tokens pues se intercambian en exchanges especializados o
se traslada directamente de un wallet a otro, ¿vale? No tiene mucha más historia y son eso, ¿vale? No tienen nada más complicado. Voy fatal. Voy a pasar súper rápido con esto. Stablecoins. Es un tipo de... Sí. No te agobies demasiado con el tiempo, ¿vale? Porque esto requiere una segunda parte claramente. Sí. Entonces, Sí, no. Pues nada, tú con donde consideres, dejamos lo que haya quedado pendiente para profundizar en otra sesión Sí, no te y si preocupes. quieres, pues damos paso un poco a las preguntas que hay ya por el chat. Vale, voy a terminar 3 minutillos con un par de pinceladas y vamos a preguntas, ¿vale? Vale. Stablecoins. Hemos hablado de tokens, ¿vale? Entonces, stablecoins son versiones cripto de monedas fiat, es decir, son criptoversiones del dólar, del euro, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona eso? Pues de la misma forma que he comentado antes que funcionaban las acciones, ¿no? Yo tengo un dólar guardado físico y creo un token y digamos que los enlazo, ¿no? Entonces, es lo que se llama que monedas digitales que están respaldadas por dinero físico, ¿vale? No tiene mucho más, ¿vale? Tiene todos los mismos problemas que la moneda fiat tradicional y lo bueno es que estás ya dentro del ecosistema cripto, ¿vale? Y sí que es interesante comentar que las stablecoins sí que se utilizan mucho en la parte de préstamos, en la parte de depósitos, etcétera, en lo que hemos visto antes de las finanzas descentralizadas. Es decir, yo cuando necesito pasta para comprarme un coche, realmente me puedo venir aquí y la pido. Y claro, lo que pido a mí no me sirve en Ethereum, me sirve dólares o euros o lo que sea, ¿vale? Entonces, generalmente se utiliza bastante para este tipo de cosas. Bueno. Ethereum, paso también un poco por encima, es que simplemente nos hemos centrado mucho en Bitcoin, pero que sepáis, Ethereum tecnológicamente está a años luz, ¿no? Y es una que salió posteriormente y que, bueno, pues si hay alguna que hoy por hoy pueda desbancar a Bitcoin, pues es Ethereum, ¿no? Que tiene 1/3 aproximadamente de la capitalización de Bitcoin. Y es interesante básicamente que nos permite más cosas, además de ser una moneda, ¿vale? Nos permite pues los contratos inteligentes, los tokens, más una forma nueva de minería, me encanta, pero no voy a entrar, ¿vale? Es inflacionaria en teoría, pero no, porque también muchos Ethereum se destruyen con todo este tipo de servicios, digamos, ¿vale? Con lo cual, al final, o sea, los defensores de que no es inflacionaria, pues tienen su punto, ¿vale? Ya he comentado que el tema de que una moneda sea inflacionaria es malo, ¿vale? Es en principio malo para la moneda y para su uso. No voy a entrar en esto. Os lo dejo aquí como referencia, pero son detalles de Ethereum que los hacen mejor que Bitcoin tecnológicamente. También tiene sus cosillas, ¿vale? Luego, como de los nuevos entrantes, a mí Cardano es mi favorito, de larguísimo, ¿vale? Podría ser que Bitcoin fuera demasiado lento, demasiado caro hacer las transacciones eventualmente, que ya lo es, y que dentro de los dos posibles usos de Bitcoin, que es como reserva de valor que hemos hablado y como moneda de cambio, se quedase solamente en la parte de reserva de valor. De hecho, tiene pinta de que sea lo más probable, ¿no? Y que nos quedemos en la parte para ir a comprar el pan con monedas más interesantes como puede ser Cardano o como puede ser Solana. Es otra moneda que es estupenda, ¿no? Para este tipo de cosas. Estamos hablando de todavía tecnología mucho más avanzada, con sistemas de desarrollo, siempre software libre muy interesantes y tal. Deflacionario siempre, pues lo que hemos estado hablando, ¿vale? Y lo interesante de Cardano es básicamente transacciones muy rápidas, transacciones muy baratas, confirmaciones instantáneas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como conclusiones, ya es la última transparencia.
os plantearía, empezar en el mundo cripto es de verdad muy sencillo, ¿vale? Lo que os he contado, más abriros la cuenta y comprar algo, ya estáis dentro, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? No tiene más. Abres la cuenta en el exchange, envías dinero o no, o usas directamente una Visa, compras y ya está. Y si solo os quedáis ahí, los que no habéis empezado, ya está. Eso es todo. El resto, poquito a poco, ¿sabes? Ya es ir construyendo, pero no, de verdad que no es una opción quedarse o ignorar todo este mundo, porque realmente es cuestión de años, de unos pocos años, que todo el mundo cripto sustituya al sistema actual, ¿vale? Y estamos hablando de que es una tecnología que está empezando, ¿vale? Empezando en el sentido, bueno, llevamos unos pocos años, o sea, llevamos, pues Bitcoin, no recuerdo si es 2008 o 2012, creo que es 2008, ¿vale? Está empezando. Hay crecimiento rápido de muchos proyectos, pues muchos proyectos se quedan en nada, ¿no? De ahí que tenga cierta mala fama las altcoins, ¿no? Que son las monedas no grandes, ¿no? Que nacen y muchas de ellas mueren y de repente aparece en el periódico todos los inversores de la moneda coin nueva que salió han perdido su dinero. Bueno, pues al final no deja de ser una nueva tecnología que está creciendo y muchos proyectos mueren, se están testeando cosas, etcétera, etcétera. Y al final, básicamente, sobre blockchain va a terminar siendo posible tener un equivalente digital a cualquier activo o servicio. Y solamente es cuestión de tiempo y de adopción. La tecnología ya está aquí y eso va a pasar, ¿vale? Y eso va a pasar porque prácticamente solo tiene ventajas. Entonces, cualquier persona cuya inversión, cuyo futuro que esté pensando en intermediar como forma de mantener o progresar en la vida, que tenga esto claro, que esto básicamente es un eliminador de intermediarios. Y luego, por último, quería decir, Bitcoin es la mejor apuesta que tenemos ahora mismo para conseguir la libertad y el progreso del ser humano. Así que, vale, aquí termina la charla. Lo que os comentaba es que, bueno, pues me he dejado un montón de cosas y tal. Cualquier duda que tengáis, evidentemente, ahora resolvemos las que tengáis y aquí tenéis mi correo o a través de Pensistemas o lo que sea, pues haced las preguntas que necesitéis. No se te oye, Soraya. No se te oye. ¿Ahora? Ahora. Sí, no, que te decía que se quedan ahí un montón de temas. La verdad, solamente ya con la minería podemos charlar otra hora más casi. Así que sí que vamos a proponer más sesiones, ¿vale? Como extensión de esta. Y nada, si te pilla Ayuso Bitcoin es libertad, se lo queda para su campaña, ¿eh? Bueno, pues tenemos aquí algunas preguntas. Andrea, que es la más curiosa de todos los asistentes, bueno, ha lanzado varias preguntas, ¿vale? Si podemos contestar a todas y si no, pues... Primero decía que preguntaba que cómo funciona el wallet hardware que has mostrado al principio, que vale, cómo funcionaba. El wallet hardware, básicamente, si nos vamos bueno, o sea, ¿os recordáis que los monederos tenían dos partes? A ver si lo encuentro por aquí. Vale. Un monedero tenía dos elementos, clave privada y clave pública, ¿vale? Si vemos aquí, en el caso de un exchange, ¿vale? La clave privada y la clave pública la tienen ellos, está en su servidor, ¿vale? En el caso de carteras intermedias, pues, por ejemplo, una wallet en tu ordenador, donde puedes instalar un montón de software que son wallets, ¿vale? Pues, en ese caso, la clave privada la tienes tú, está en tu ordenador,
¿vale? Y es mientras tu ordenador sea seguro, lo es tu cartera, ¿vale? Bueno, pues en el caso de un wallet hardware, la clave privada ni siquiera está en tu ordenador. La clave privada está en el cacharro este. Entonces, cada vez que un software es decir, que yo le digo a mi software o a una web o a un programa de finanzas descentralizadas que he comentado antes, cada vez que yo le digo que quiero hacer una transacción, entonces el programa ese se comunica con el cacharro y el cacharro que tiene una pantalla táctil, básicamente me pregunta, oye, ¿esto es correcto? Entonces yo aquí le doy ping, sí. Y entonces en ningún momento yo, ni el software, ni la otra parte, ni nadie más que el cacharro conoce la clave privada. Y la clave privada, como os comentaba, es la que permite realizar transferencias, que es lo importante. Vale, también, bueno, sí, me imagino que ya se le ha quedado la duda resuelta. También preguntaba qué criterios tienes, hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de elegir una u otra moneda, que eso ya sí que has comentado algunas, porque tú te decantas por una o por otra, ¿no? Pero bueno, que si hay unos criterios, porque nos des unos tips sobre qué tener en cuenta a la hora de elegir una moneda u otra, además de Bitcoin. Sí, para mí estos serían los criterios en general, ¿vale? Pero claro, todas las criptomonedas comparten muchas cosas de estas. Entonces, para elegir entre criptomonedas estaría la parte de escasez, es clave, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo como criptomoneda puedo decidir si voy a ser escaso, o sea, si voy a poner un límite al número de monedas que hay o no y si puedo imprimir nuevas, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, lo que hablábamos antes de las stablecoins, el dólar, el criptodólar, ¿vale? Que es el Tether se llama, pero bueno, el criptodólar, pues es igualmente de moneda de mierda que el dólar normal, porque va a perder valor a la velocidad que decida el gobierno, ¿no? En cambio, Cardano o Ethereum o Bitcoin, pues los tres, Ethereum habría que ver, pero bueno, son deflacionistas, ¿vale? Para mí esto es clave. Esto es clave, ¿vale? Y digamos que yo normalmente este es el atributo posiblemente más importante. Y luego, por otro lado, para mí hay must, ¿vale? Hay cosas obligatorias que incluso más importante que esto, que directamente descartan todo, que es, tiene que ser software libre. O sea, es evidente, ¿vale? Es decir, cualquier cosa que no sea software libre aquí no tiene ningún sentido. De hecho, niega prácticamente toda esta lista, ¿vale? Muy bien. Marta González preguntaba también que si crees que es sostenible el sistema de blockchain a largo plazo, sabiendo el impacto medioambiental que conlleva el mineo. Vale. Cuando se creó Bitcoin a ver si puedo enseñaroslo por aquí. Cuando se creó Bitcoin No sé, yo creo que no. Vale, da igual. Da igual. Cuando se creó Bitcoin en 2000, ya te digo, hace 12 años aproximadamente y tal, pues lo que se planteaba para que fuera complicado, para lograr esa propiedad de una moneda fuerte, que fuera complicado de crear, fue en general potencia de CPU, ¿no? Eso era bastante, digamos, una solución razonablemente evidente, ¿no? Pero desde entonces han aparecido nuevas formas digamos, de minado de criptomonedas, de creación, de impresión de criptodinero, ¿vale? La que, digamos, la más fuerte alternativa al minado, a cambiar electricidad por monedas, es que eso se llama proof of work, prueba de trabajo, ¿vale? La alternativa se llamaría proof of stake, ¿vale? Que es, digamos, la prueba de participación. ¿En qué consiste esto? Esto es una forma de creación de moneda un poco distinta. Básicamente funciona en base a votaciones, ¿vale? Por ejemplo, en Cardano tienen Proof of Stake y en Ethereum 2.0, que
que ya le queda relativamente poco para lanzarse, también utiliza Proof of Stake. Esto directamente no tiene consumo energético, ninguno, más allá de lo que consume pues, los nodos y tal, ¿vale? Entonces, la creación de nuevas monedas básicamente es aleatoria entre todos los miembros de la red. Digamos, toda la red tenéis que pensar que es como si fuera, si yo tengo un ADA, ¿vale? Que la moneda de Cardano se llama ADA por Ada Lovelace. Si yo tengo un ADA, yo soy copropietario en la práctica, como si tuviera una acción de la empresa Cardano, ¿vale? No es una empresa en sí, pero tenéis que entenderlo así. Y como copropietario tengo un voto, ¿vale? Tengo voto, tengo capacidad de voto. Entonces, ¿cómo funciona en Cardano? Pues la gente se asocia entre sí en lo que se llaman pools, ¿vale? Pues que dejan de ser agrupaciones de gente. Y entre todos los pools, que cualquiera se puede crear un pool, porque todo esto es software libre, entre todos los pools hay bueno, digamos que tú cedes tu voto a un pool, tu voto. Entonces, entre todos los pools se sortea, llamémoslo así, quién tiene la nueva moneda que se cree, que se vaya a crear en un momento dado, ¿vale? Entonces, si tú tienes si tu pool tiene más probabilidades de llevárselo, pues se lo lleva con más probabilidades. Y hay una serie de mecanismos que impiden que haya grandísimas probabilidades de que siempre se lo lleve el mismo pool, ¿vale? Para evitar precisamente eso, ¿no? Entonces, tienes cierta garantía de que vas a tener diversidad de gente en la creación de nueva moneda. Bien, pues el proof of stake ese ya no requiere energía y las nuevas blockchain que se están creando, básicamente todas las nuevas ya no requieren energía. Segundo tema que quiero, bueno, hay otras formas, ¿no? De minado. Ahora mismo está arrasando una relacionada con el espacio en disco, ¿vale? Que básicamente tienes más probabilidades de crear una moneda y que se te asigne a ti si proporcionas o si donas más parte de tu disco duro, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle. Y luego, por otro lado, niego la mayor, ¿vale? Entre el oro, la moneda fiat y Bitcoin es de larguísimo la forma más eficiente energéticamente de crear moneda, ¿vale? Pero de largo, o sea, hablo de bastantes órdenes de magnitud más eficiente a nivel energético, ¿vale? Tened en cuenta que mantener el sistema financiero tradicional son muchos teravatios, ¿no? Y luego hacer agujeros en la tierra y todo el proceso de minado también son muchos teravatios. Y es importante que sea complicado crear moneda. También Fernando Ortiz pregunta acerca de Bitcoin. ¿Cómo piensas tú que se podría resolver la tardanza de la transacción en el uso de Bitcoin? Él comenta que las confirmaciones tardan mucho y que no es práctico para su uso en la calle. Sí, es que tal y como lo veo, Bitcoin no es apto para su uso en la calle. Lo he comentado antes. Me parece muchísimo más razonable que Bitcoin se quede como reserva de valor, es decir, que entre países, entre bancos o entre personas y tal, las grandes deudas, los préstamos y tal, se denominen en Bitcoin y luego se utilicen monedas como Cardano o como Solana, incluso todavía mejor, que tienen confirmaciones en cuestión de milisegundos. Solana creo que andaba por 60 millones de transacciones por segundo o algo así. O sea, es básicamente perfectamente apto para el uso diario sin problema, ¿vale? Y no pasa nada. Quiero decir que yo me voy ahora a un exchange, a nuestra casa de cambio, y existe el cambio Bitcoin Cardano, con lo cual no tiene por qué todo ir a una criptomoneda y no debería. De hecho, es muy sano, por ejemplo, que se utilice Ethereum, por ejemplo, como reserva de valor, como la blockchain para la parte de contratos inteligentes, que se utilice en DeFi, por ejemplo, yo que sé, Cardano o lo que sea, como moneda. Quiero decir, y que compitan entre ellos y que si un proyecto toma malas decisiones, pues poco a poco pues se estudia por otro. Total, cotizan uno contra otro en los exchanges. Tú, si algo te deja de gustar, pues te compras otro.
Andrea también preguntaba ¿cómo crees que impactará a Bitcoin la lucha de USA y China por el control de los pagos digitales? Que si crees que el yuan, no sé cómo se pronuncia, va a afectar al Bitcoin y a otras criptos. El yuan digital es un yuan digital, como, tal y como su nombre indica. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver, ni el euro digital, ni nada de que esté haciendo los bancos centrales, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos estado hablando. Intentan liarla, ¿vale? Porque los gobiernos lo único que pueden hacer es liarla, los gobiernos y los bancos centrales, por su supervivencia, pero todo el tema de descentralización y todo eso no lo tienes. Y lo que no tienes nada de lo bueno de Bitcoin y sí tienes lo malo, que es la parte de control, porque a partir de entonces ya no es que yo puedo sacar dinero en un banco y mis 500 pavos que he sacado los uso como quiera, ¿no? Eso ya no, eso ya básicamente tienes la fiscalización total, ¿no? Vale, pues esa pregunta ya que se nos había quedado ahí un poco en el tintero ya está respondida. Y Dan Gonzalvo pregunta también si al final no se acabarán usando redes tipo Alastria, más controladas por organismos, para su uso similar al fiat, pero con el respaldo tecnológico en lugar de redes públicas. No lo conozco. Alastria. No lo conozco, pero yo no lo... O sea, en general tiene tantas ventajas que algo no esté controlado por un gobierno que no lo veo. Pues eso es todo lo que teníamos por aquí como preguntas. Así que, bueno, como ya nos hemos alargado un pelín del tiempo, pues eso, que yo creo que si te apetece podemos tener una segunda parte y profundizamos más en conceptos que igual se han quedado un poco ahí más en el aire o guiándonos un poco por las inquietudes también de la gente que ha participado, pues poder hacer algo más en detalle, ¿no? O más extenso. Así que, pues nada, como se ha grabado la sesión, la pasaremos luego el link por si alguien quiere volver a escucharlo o que no haya podido asistir. Y pues muchas gracias. La verdad es que es un tema que yo creo que nos ha tenido a todos súper atentos y con muchas ganas de invertir ahora. Así que... Sí, tenéis que tener en cuenta, simplemente, si yo tengo que poner un cierre como conclusión, mucha gente considera Bitcoin como un experimento, ¿no? Bitcoin es un experimento, de hecho, es un experimento que lleva 12 años, ¿no? Pero es que la moneda, el sistema actual también es un experimento, que lleva 50 años, ¿vale? No, toda la situación financiera actual es un experimento de 50 años y que está a punto de fracasar, ¿vale? Quiero decir que no os penséis que esto ha sido así siempre. Con lo cual, bueno, pues yo personalmente lo veo claro, al menos en ese 4, 6, 10% que hay que tener por si acaso, ¿no? Pues nada, reflexionamos sobre ello. Muy bien, pues eso, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Venga, gracias. Gracias.